¿Qué tal, hermanos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que me escuches. Voy a compartir con ustedes un nuevo mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a leer y vamos a meditar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, de los versículos 11 al 15. Léanlo en su casa, por favor. Es acerca de la conversión de Lidia. Lo voy a leer rápidamente. Bueno, mejor no lo voy a leer. Léanlo en su casa porque yo voy a estar refiriéndome a este texto durante la exposición de la palabra. Hay dos tipos de mujeres y de hombres también, pero como ahora vamos a hablar de Lidia, entonces hablo específicamente de las mujeres. Hay dos tipos de mujeres: las liberadas por Jesucristo y las esclavizadas por el pecado. O sea, libres en Cristo, esclavas del pecado. Dos. Ahora hay muchos colectivos feministas. Pelean por los derechos de las mujeres. Cuando se manifiestan, seguido se manifiestan, pero especialmente tienen un día en especial. Salen encapuchadas, martillo en mano y sopletes, con pinturas de aerosol para vandalizar monumentos. Y gritan: ¡arriba las mujeres! ¡Abajo los hombres! ¡Arriba las mujeres! ¡Aborto gratis! ¡Queremos guarderías! ¡Somos iguales a los hombres! ¡No más sumisión! Por eso Rius, en su revista Los Supermachos, que ya no se edita, decía: ¡prófugas del metate, regresen! Bueno, y una candidata del Estado de México, no me acuerdo su nombre, pero es la que la que perdió. Ahorita tenemos en el Estado de México a la gobernadora, la maestra Delfina, pero su contrincante es la que decía: si me hacen gobernadora, boobies gratis para todas. Boobies gratis para todas. Y ahí tenía a un ladito a una vedette, o no sé qué será, se llama Sabrina. Miren cómo las tiene ella, así van a tenerlas todas. Bueno, esa es la liberación femenina malentendida. Esa es la liberación de la mujer que el mundo, el diablo, el mundo y nuestra concupiscencia ofrece. En realidad, no es más que una esclavitud peor. Y en realidad, esas mujeres que gritan y exigen los derechos de las mujeres, lo que en realidad gritan es: nuestra alma es esclava del pecado. Y por eso Jesucristo les dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otra liberación más plena, más satisfactoria que la liberación de Jesucristo. Lidia, de la mujer de la que vamos a hablar hoy, tuvo una experiencia de ser libertada por Jesucristo. La libertó del pecado, de la muerte, del diablo, del infierno. Esta es la verdadera liberación. Miren, ya, vamos a nuestro texto. Oh, se me perdió. No le puse el listón. Ahorita lo encuentro. Hechos 16.
Hechos 16:11. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad por algunos días. Bueno, Pablo estaba en su segundo viaje misionero. El grupo misionero, encabezado por Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Lucas nunca se menciona, pero en este libro de Hechos que él escribió, menciona, y luego zarpamos, y luego llegamos. Entonces él también estaba incluido. Por primera vez llegaron a tierras europeas, porque Filipos era de Macedonia, o sea, de Grecia. La estrategia de Pablo siempre era, a donde llegaba, a cualquier ciudad, buscaba sinagogas judías. Pero en Filipos no encontró ninguna. Pero le informaron que había un grupo de mujeres judías que acostumbraba reunirse los sábados a las afueras, cerca de un río. Entonces, sí había judíos, pero no se organizaron en una congregación o no se hicieron visibles por miedo o por flojera o por las dos cosas. Pero otra vez, las mujeres nos demuestran su iniciativa, su actividad, su valentía. Nos ponen el ejemplo. Se reunían cada sábado a orar. Pues no a predicar, porque pues ellas no acostumbraban a predicar ni a enseñar, solamente a orar, a lo mejor cantar. Bueno, ahí estaban esas mujeres reunidas y llegó esta comisión evangelizadora, liderados por Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Así lo dice Hechos 16:13. Dice, Hechos 16:13. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Con este grupito, tal vez insignificante porque se nos dice cuántas eran, tal vez insignificante grupito de mujeres libertadas por Cristo, empoderadas en Cristo, Dios empezó la iglesia de Filipos. El primer problema que tuvieron estas hermanas, estas mujeres, fue con sus maridos. Ya te hiciste, aleluya. Eres una apóstata, eres una traidora. Por tu culpa, mis amigos me hacen burla. Mira, no puedes controlar a tu esposa ya. Anda con los cristianos. Lidia ora. Y Lidia predica. Y la predicación más poderosa que las mujeres cristianas pueden hacer es esta. Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1.
Vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, para que los esposos digan, ya no dice malas palabras, dejó de fumar, ya no me responde, ya no es respondona, ya es amorosa. Ay, que siga yendo con los cristianos, me conviene. Voy a ir yo también a ver qué le dicen, a ver qué le enseñan, voy a ir. Y así se ganaron a sus esposos, estas mujeres. Porque hay hermanas que dicen, oiga hermano, ¿y yo qué hago? Dígame, porque mi marido me amenaza de que me va a abandonar si no dejo a la iglesia, si no dejo a Cristo. Hermanas, la mayoría de esas amenazas realmente son manipulaciones. Pero en caso de que fueran verdad, de que sea cierto de que te quieren abandonar si no dejas a Cristo, ¿qué dice la palabra? Primera a los Corintios 7:13. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Primera a los Corintios 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pero el incrédulo, nosotros no. Volvamos a nuestro texto es Hechos 16. Ahora el versículo 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bueno, Lidia era de Tiatira, pero ahora vivía en Filipos. En Tiatira, en su tierra, no estaba tan lejos. Allí, en Tiatira, se producían telas teñidas de púrpura. Una tela muy fina, nos dice Flavio Josefo. Muy fina, elegante, cara. Lo usaban los reyes, el séquito del rey, los gobernadores, los políticos de aquella época, los ricos. Muy fina esa tela, elegante. Solamente los ricos se vestían de esa tela y los que querían aparentar ser ricos. Y los que de vez en cuando se daban el lujo de comprarse tela de púrpura para su cumpleaños, para ocasiones especiales. Así que le iba muy bien a Lidia, vendedora de púrpura. Todos querían tener vestidos de esa tela, blusas, camisas. Le iba muy bien a Lidia. Y Dios la escogió a ella, una mujer empresaria, comerciante, para ser su hija. Como la mujer virtuosa de Proverbios 31, así era Lidia, vendía. Dios no menosprecia a las mujeres de negocios. De hecho, no hace acepción de personas. Se dediquen a lo que se dediquen. Contadoras, maestras, amas de casa. No hace acepción de personas ricas, pobres, letradas, intelectuales o analfabetas. No hace acepción de personas. Y Dios escogió a esta mujer comerciante o empresaria. Voy a hablar de algunas características que se encuentran aquí de Lidia.
de Lidia. En primer lugar, dice aquí la palabra, dice que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios. Versículo 14. Adoraba a Dios. En aquel entonces, la gente adoraba, por ejemplo, a Zeus, Diana de los Efesios, al César, a Los Ángeles, California, o a San Antonio, Texas. Y ahora también adoran a la Santa Muerte, hasta San Judas Tadeo y al brazo de San Judas Tadeo y a Santa Claus. Bueno, Lidia adoraba a Dios. Adoraba solamente a Dios. Y miren, el Señor Jesucristo también lo que dice. En Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que yo hablo es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Lidia quería hacer la voluntad de Dios y sabe que la palabra de Jesucristo es la doctrina de Dios. Eso libera de tradiciones, libera de que si llega el atalaya en tus manos, pues digas, bueno, es una revista, pero no es la palabra de Dios. Yo busco la palabra de Dios. Ay, me llegó el libro del Mormón, pero no es la palabra de Dios. Yo busco la palabra de Dios. Adiós, libro del Mormón. Y adiós, profetas. Y adiós, apóstoles que ahora hay por todos lados. Yo busco la palabra de Dios, no palabra de hombre. Lidia sabe que la palabra de Dios y la palabra de Cristo es eso, palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y quién nos moverá de allí? Nadie. Adoraba a Dios. Y luego dice ahí mismo en el versículo 14, dice, adoraba a Dios, estaba oyendo la predicación de Pablo. ¡Wow! Entonces, Lidia adoraba a Dios y oye y entiende el Evangelio. Estaba oyendo, dice la palabra. El Señor Jesucristo dijo muchas veces, el que tenga oído para oír, oiga. Los fariseos tenían oído y escuchaban la palabra de Cristo, pero no la entendían. Tenían ojos, pero no veían al Mesías y lo tenían ahí frente a ellos. Con razón. Bueno, ¿por qué unos sí oyen, escuchan el Evangelio, lo entienden y reciben a Cristo, y otros no, aunque lo escuchen del mismo predicador, la misma predicación, y otros oyen el mismo Evangelio, no lo entienden, rechazan a Cristo? Bueno, la explicación de la Biblia es que la razón es porque unos son escogidos y otros no son escogidos. Escogidos para salvación y no escogidos para salvación. Esa es la razón. Y esta doctrina viene desde el Antiguo Testamento, no es de Calvino ni de Pablo, no. Miren, Isaías 6:9 dice, anda, Dios le manda a Isaías, anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad.
Desde el Antiguo Testamento Dios enseña eso. Y Jesucristo lo enseñó así. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le dijo a los escribas y a los fariseos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Porque no puedes escuchar mi palabra. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En cambio, Lidia, oh, estoy oyendo la palabra de Dios. No es de Pablo, es de Dios. Oh, estoy comprendiendo su gracia perdonadora, salvadora. Oh, adoraba a Dios. Escuchaba la palabra de Dios. Dios abrió su corazón. Eso lo dice también. Versículo 14. Hechos 16:14. Dice, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió su corazón para que escuchara y entendiera el Evangelio? Dios. Nadie más lo puede hacer. Y cuando abrió su corazón, puso arrepentimiento y fe. Dos cosas. Arrepentimiento y fe en Cristo. En Cristo como su Señor y como su Salvador. Esta es la obra que hace Dios, el Espíritu Santo. Abre los corazones y pone arrepentimiento y fe en Cristo. Fe en nuestro Salvador. Es una obra de Dios. Hermanos, no nos desanimemos si la gente no abre su corazón cuando predicas el Evangelio. No es tu obra, no es mi obra. Sigue predicando. Todavía hay muchas Lidias, Pablos, a quienes Dios abrirá su corazón para que entre el Rey de Gloria, Jesucristo. ¿Cuál era el método evangelístico que usaba Pablo? Las 4 verdades espirituales, el tríptico ¿Cómo llegar a Dios? De Vidal Valencia. Pablo dirigía su sermón al intelecto y a las emociones. Usaba el evangelismo explosivo, el evangelismo relacional. Esos sí son buenos métodos, pero no son lo más importante. Lo más importante es presentar el evangelio lo más claro y más sencillo posible. Y cuando eso hagas, Dios se compromete a hacer que tengan oído para oír, abrir su corazón para que se arrepientan y crean en Cristo. Él es el que abre los corazones. 4. Fue bautizada ella y su familia. Así lo dice el versículo 15. A ver, vamos a leerlo. Dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Así era Lidia. Nos obligó a quedarnos. Bueno, yo no creo que allí mismo Lidia fue bautizada, allí en el río que estaba a un lado, junto con esas mujeres. No, porque allí no estaba su familia.
No fue bautizada ni en ese día ni al día siguiente. Yo creo que tuvo que tomar algún tiempo de preparación, un curso para nuevos creyentes. Y eso le hizo tener buen testimonio en su familia, pues se bautizó ella con su familia, o sea, hizo la labor, dio testimonio a su familia. No sabemos cuántos miembros había en su familia, si ahí no se nos dice si tenía esposo, cuántos hijos, de qué edad, no sabemos, pero se bautizó ella con su familia. No sabemos si eran niños, jóvenes o adultos, pero ya no era una desconocida para Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, ya no era, porque dice, júzguenme ustedes, júzguenme, ya la podían juzgar si era fiel o no al Señor. Bueno, y así se fue conformando la iglesia de Filipos, con esas mujeres, con sus esposos, que ellas, con su testimonio, ganaron para el Señor. Lidia con su familia, el carcelero de Filipos con su familia. Y así se conformó la iglesia de Filipos. Hechos, a ver, lean por favor Hechos 16:40. Un pequeño salto a nuestro texto. Hechos 16:40. Dice, entonces saliendo de la cárcel, porque ustedes saben que echaron a la cárcel a Pablo y Silas, y ustedes saben cómo el Señor los libertó de la cárcel con un milagrazo, un milagro del Señor. Bueno, acababan de salir de la cárcel, y dice así, entonces saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia. Entraron a la casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos de la iglesia, o sea, la iglesia de Filipos se reunía en la casa de Lidia. Se reunía en la casa de Lidia. Entonces, bueno, dice, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, porque todavía estaban, ay, está en la cárcel Pablo y Silas. Los consolaron y dijeron, adiós, seguimos con nuestro viaje misionero. Se terminó la obra en Filipos y siguieron. Lidia llegó a ser líder de la iglesia de Filipos. La frase, habiendo visto a los hermanos, de aquí del versículo 15, indica que además de las mujeres, ya había hombres, los que ellas mismas ganaron, sus esposos. No solamente eran ya ese grupito de mujeres que Pablo las encontró allí junto al río a orar, ya estaban sus esposos también. Y ya había diáconos y ya había ancianos, ya era una iglesia. ¿Y cómo era esa iglesia? ¿Cómo era esa iglesia de Filipos? Predominantemente había mujeres. Esas mujeres, las que vemos, las que ya vimos. Frecuentemente, por lo tanto, había festejos, comidas, coinonías. Comían juntos y había fiesta por cualquier cosa. Si había recepción de miembros, comida, fiesta. Aniversario, comida, fiesta. Ordenación de diáconos, comida, fiesta. Ordenación de ancianos, comida, fiesta. Matrimonios, comida, fiesta. Con mayor razón. Todo era un pretexto para tener coinonías. Y Pablo aprueba esa manera o esa costumbre o
manera de ser de esa iglesia de Filipos. Ahí en Filipenses 4:4 les dice, regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Es bueno tener esas coinonías en la iglesia? Oh, qué bonita iglesia de Filipos. Tal vez están diciendo ustedes, pero no todo era miel sobre hojuelas. Había problemas, como en todas las iglesias. No hay iglesia perfecta. Había problemas en Filipo. Miren el problema que había en Filipos. Las mujeres no querían dejar el liderazgo a los hombres. Querían ser las líderes en la iglesia. Y entre ellas había 2 lideresas en la iglesia de Filipos. 2 líderes naturales, sin título oficial, pero en la vida real, líderes. Dice, a ver, vean por favor, y esas líderes tenían desavenencias. Qué terrible. Pleitos, rencillas. Chocaban muy seguido entre ellas, un grupo contra el otro. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y Dios, por supuesto, que siente dolor en su corazón al ver su cuerpo, el cuerpo de Cristo, desgarrándose, destrozándose. A ver, vean, Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. Dios dice, porque esta es palabra de Dios, no de Pablo. Ruego, noten, Dios ruega, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Rencillas, envidias, pleitos, divisiones. Wow. Y en el versículo que sigue, Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, se refiere al pastor de Filipos, que en Filipenses 2:20 y tantos dice que era Epafrodito. Te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres, a Evodia y a Síntique. Ayúdalas a que dejen sus pleitos, dejen sus rencillas, que dejen de herir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea que sí, trabajaron juntamente con Pablo para hacer esta iglesia. Pero surgió rivalidad entre ellas. Te ruego a ti, Epafrodito, ayúdalas a que terminen ese problema. Y tú también, juntamente con Clemente y todos los otros colaboradores que están allí en Filipos, ayuden a ese problema. Pastor Epafrodito, Clemente, ayuden a estas hermanas que arreglen sus rencillas pronto, antes de que crezca este fuego y cause más daño en el cuerpo de Cristo. Problemas. No hay iglesia perfecta. No andes buscando una iglesia donde no haya problemas. Quédate donde estás. Ahí debes de quedarte. Bueno, volvamos a nuestro texto. Ya terminé. Es Hechos 16:15. Dice, hablando de Lidia, cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hospitalaria, amorosa con los siervos del Señor. Yo me imagino la casa de Lidia grande, porque además de que ahí se reunía la iglesia, pues
les estaba ofreciendo alojamiento a cuando menos 4 personas más. Pablo, eh, Timoteo, Silas, Lucas. Era una mujer de negocios exitosa. Era una mujer libertada. No le importó el que dirán. Oh, ¿qué van a decir si le doy alojamiento a 4 hombres? Que digan lo que digan. Yo hago lo que mi corazón o el Señor me manda, que yo sea atenta, ofrezca ayuda a los siervos. Entrad a mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Esa era Lidia. Quiero terminar este mensaje. ¿Qué le estaría predicando Pablo a esas mujeres cuando Lidia estaba escuchando y Dios abrió su corazón para escuchar, entender y recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador? ¿Qué estaría Pablo predicando? Pues el Evangelio, no hay más. Todos somos pecadores y merecemos el infierno. Dios nos ama y nos quiere salvar, porque de tal manera amó Dios al mundo, oh, cuánto amor, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y no hay otro Salvador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Tú también puedes creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No podemos salvarnos, no podemos ganar la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta fe no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recibe a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, porque a todos los que lo reciban, a todos los que crean en su nombre, Dios les da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por Dios. Esa era la predicación de Pablo. Eso era lo que Lidia estaba atenta, oyendo, y Dios abrió su corazón. ¿Tú estás oyendo y estás entendiendo el Evangelio? Es porque Dios también está haciendo tu obra contigo, y está abriendo tu corazón para ponerte en primer lugar arrepentimiento y luego fe en Jesucristo, tu Señor y Salvador. Y Jesucristo, vivo y resucitado vivo, toca tu corazón. ¡Oh! Estoy oyendo a Cristo tocando mi corazón. ¿Qué debo de hacer? Si alguno abre la puerta, entraré a él. Sí, Señor, te abro mi puerta de mi corazón. Entra a mi vida. Hazme una nueva criatura. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Dios les bendiga.